Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 15 de diciembre, damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión en materia de manejo de conflictos, concretamente hablaremos de la persuasión. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros el profesor Joaquín Mendoza Alfaro, especialista en la Fundación en el área de desarrollo humano y desarrollo organizacional, quien conducirá esta plática a partir de este momento y a quien les cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios, sugerencias y recomendaciones a efecto de enriquecer los webinarios que estamos desarrollando. Joaquín, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Con mucho gusto, muchas gracias, Emilio. Agradezco tu presentación. Es un placer estar con ustedes aquí en este tema, que es el manejo de conflictos, la parte de la persuasión, parte de los temas que manejamos en este webinario. Se tocan en los cursos de habilidades de negociación, de manejo de conflictos y de liderazgo. Y vamos a entrar directamente con lo que es la parte del conflicto. Definimos el conflicto como aquella situación en la cual las partes están en desacuerdo o tienen posiciones encontradas respecto a la distribución de los recursos materiales y o simbólicos determinados y actúan movidas por su percepción de que los intereses de cada uno están contrapuestos. Entonces es así que tenemos conflictos a partir de divergencias, de desacuerdos, de problemas, de peleas, de confrontaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos ponemos a sacar una lista de todo lo que son los sinónimos de conflictos, pues vamos a ver que son muchísimos los sinónimos que hay, pero generalmente, si ustedes se ponen a ver, son palabras peyorativas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues son palabras que no nos gustan, son palabras que de alguna forma nos molestan. Entonces, los conflictos generalmente, por lo tanto, no son bien vistos. Ahora, los conflictos y el desacuerdo, el debate en el trabajo, a pesar de lo que muchos pudieran creer, son sanos. Son sanos porque nos da la posibilidad de ver más, de ver cosas que no estamos acostumbrados a ver, de considerar otros puntos de vista, de aprender, y el disentir entonces nos abre la mente. Ahora, pelearse no es sano. Entonces, los resultados positivos del conflicto implica, bueno, pues que vamos a tener muchos mejores resultados de trabajo. Vamos a tener resultados de trabajo mejores porque, como les comentaba, pues tenemos la oportunidad, por lo tanto, de tener otros puntos de vista. Como dice esta autora, es amigallo, es incómodo, pero es la fuente de la verdadera innovación. ¿Por qué? Porque consideramos cosas que no habíamos visto. Entonces, nos permite cuestionar muchos elementos, nos forza a explorar los pros y las contras de los diferentes enfoques, nos da desde luego también oportunidades para aprender y crecer, nos permite desafiar las ideas, nos da retroalimentación, obtenemos experiencia, desde luego, y llevamos a probar nuevas cosas. Igualmente mejora las relaciones. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho mejores amigos a partir de alguna pequeña divergencia, alguna discrepancia o de algún conflicto? Porque propicia precisamente la cercanía, nos permite comprender lo que le importa al otro, nos permite entender cómo prefieren trabajar los demás. Además, genera mayor satisfacción laboral porque nos permite concentrarnos en hacer un mejor trabajo
Ojo, hay una mayor satisfacción laboral cuando no tenemos miedo al desacuerdo. Además, genera confianza en que sí vamos a poder solucionar cualquier situación que se presente y por lo tanto también genera un entorno mucho más inclusivo. Entonces, los grupos homogéneos, por lo tanto, tienen más confianza en su desempeño y esto es algo muy importante y incluso los grupos diversos tienen más éxito en la realización de sus tareas. Entonces, es posible sentirse mucho más cómodos con el conflicto. Entonces, los desacuerdos y los conflictos, por lo tanto, son una parte inevitable, normal y saludable de relacionarse con las personas. Toda la vida los hemos tenido y lo que nos reste de vida, lo más seguro es que seguiremos teniendo conflictos. Ahora, pelearse o tener conflictos no es algo agradable por las siguientes situaciones. Pelearse o tener conflictos con el jefe puede ser tan destructivo y confuso como hacerlo con alguien de la familia, a ese nivel emocional. Pelearse o tener conflictos con colegas es como pelearse con amigos. Pelearse con alguien con menos poder se siente como si estuviéramos haciendo bullying. Entonces, la consecuencia es que no nos gustan los conflictos porque tienen un alto impacto emocional. Cuando no sabemos llevar los conflictos, entonces tienen un alto impacto emocional. Ahora, ¿qué formas puede tomar el conflicto en el trabajo? Bueno, pues el famoso no hay problema y alguien cede, o podemos tener respuestas pasivo-agresivas y en un momento dado alguien dice que sí va a hacer las cosas pero no las hace, y si se las piden hacer de manera rápida, las va a hacer lenta, o si se las piden hacerlas con mucho cuidado, las va a hacer mal. Respuestas de tipo pasivo-agresivas, o de plano esto ya puede llegar a lo que son agresión o ataques o a la grosería. Eso es lo que le llamamos la incivilidad. Y esto finalmente también genera desgaste emocional. Desgaste emocional porque con el no hay problema y las respuestas pasivo-agresivas, finalmente el conflicto está en pausa. No se le ha dado una solución, está latente. Y en la agresión, en los ataques y la grosería, pues el conflicto está en la parte más alta, pero no implica que se haya solucionado. Entonces hay un alto desgaste emocional. Ahora, la situación es que la mayoría de la gente no quiere estar en desacuerdo o de plano no sabe cómo hacerlo. Y pasamos entonces de lo veo de otra manera o no estoy de acuerdo a sería igual a estar enojado, a ser grosero, a ser poco amable. Entonces las personas se sienten incómodas con el desacuerdo, con el conflicto. Y por lo tanto, convenir suele ser más fácil que confrontar a alguien, al menos en el corto plazo, porque no saben cómo llevar el conflicto, cómo darle solución al conflicto. Y este es un punto fundamental. El conflicto entonces no puede ni debe evitarse, sino gestionarse. Vamos a darle solución al conflicto. Ahora, el conflicto evoluciona. El conflicto generalmente inicia a partir de una divergencia, al menos en el trabajo, va a iniciar a partir de lo que son divergencias o desacuerdos que se tienen respecto de cómo se ven las cosas, de cómo se hacen las cosas o de quién va a hacer las cosas. Entonces tenemos esas divergencias, diferentes percepciones. De ahí ya pasamos, el conflicto, vamos a decir, lo que se empieza a evolucionar, pasamos a los choques, en donde expresamos claramente y de manera muy explícita nuestro desacuerdo con el otro. Nada más que aquí empieza algo muy importante.
aquí ya hay un involucramiento emocional. Aquí ya tenemos un conflicto experimentado. Ya lo vemos como un conflicto experimentado. De aquí, lamentablemente, si no le damos solución en este momento, vamos a pasar a los ataques, a las descalificaciones. Y aquí es donde entramos ya en una situación de oposición manifiesta. Aquí ya es un conflicto manifiesto, conocido, expresado y revelado ante todos. Y lo peor de todo es llegar o dejar que llegue el conflicto, mejor dicho, a la parte de la violencia, en donde pasamos de la descalificación al insulto, donde pasamos a los gritos, y gritar es violencia, o pasamos a arrojar cosas, y eso también es violencia. Y lo peor de todo sería llegar a las manos. Entonces, esa es la evolución del conflicto. Lo voy a retomar. Y hay dos conceptos muy interesantes que nos da un autor americano que se apellida Gerson, que son los conflictos fríos y los conflictos calientes. Los conflictos fríos, aquí el conflicto todavía no es manifiesto. Se caracterizan por la indiferencia de una o varias de las partes enfrentadas que parecen en este momento todavía no expresan sus emociones, pero se manifiestan en conductas como estar muy físicamente controlado, se apartan o rehuyen el contacto con la persona con la que empiezan a tener esas divergencias, guardan silencio o hablan con un tono pasivo-agresivo y se van a mostrar herméticos o fríos, no van a expresar sentimientos. En el otro extremo tenemos los conflictos calientes. Los conflictos calientes se caracterizan por una visceralidad de una o varias de las partes enfrentadas que se van a manifestar entonces como levantar la voz o gritar, exhibir agresividad física, agitación o amenazas. Por ejemplo, exhibir agresividad física es tocar, por ejemplo, al otro fuertemente en el hombro o empujarlo, aunque sea levemente, tocarlo. Cuando estamos en conflicto, pues ya se considera o se puede considerar una parte muy agresiva. Usar un lenguaje incendiario, y aquí ya me refiero directamente a insultos, descalificaciones de todo tipo, referentes al desempeño, al sexo, a las preferencias, a los gustos, etcétera, y por lo tanto mostrarse descontrolado y potencialmente explosivo. Aquí el conflicto entonces ya está totalmente caliente. Sin embargo, aquí tienen una cosa en común, lo que nos dice este autor es que no son productivos. No son productivos y ven ahora lo que agregué en esta gráfica de la evolución del conflicto. No son productivos porque aquí tenemos los conflictos fríos, cuando solamente estamos en la parte de la divergencia. El conflicto caliente está ya en la parte de los ataques y la violencia. Y vean algo muy importante, pasamos de discutir algo a alguien. ¿Esto qué quiere decir? Que el conflicto cuando evoluciona y pasa esta delgada línea roja, así le llamo yo, la delgada línea roja del involucramiento emocional hace que el conflicto se personalice. Aquí ya estamos personalizando el conflicto. Entonces, ¿cuál es el momento correcto para resolver el conflicto, para solucionarlo? Bueno, pues son los conflictos tibios, así le llama ese autor. La temperatura óptima para resolver los conflictos es cuando estén tibios. Ya están en el punto medio, ya está abierta la discusión, pero sin haberse inflamado a causa de una fuerte hostilidad. Esto es antes de que se personalice.
Y por lo tanto, ojo, es no pasar la línea roja. Entonces, los conflictos, por lo tanto, debieran ser solucionados aquí, antes de pasar esta línea roja, antes de que se personalice. Ahora, algo muy importante, y lo acabo de agregar aquí también, vean aquí en el lado derecho, agregué la variable de costo. Y vean que en la medida que evoluciona el conflicto, el costo que implica su solución incrementa. Por lo tanto, solucionar un conflicto que ya está a nivel de ataques o de violencia va a ser mucho más alto en tiempo, dinero, esfuerzo y desgaste socioemocional. Nos va a costar mucho más trabajo a medida que evolucione el conflicto. Por lo tanto, y vuelvo a insistir, los conflictos tienen que ser solucionados aquí en la parte del choque. ¿Por qué? Porque aquí estamos todavía discutiendo sobre algo, no sobre el otro. Entonces, como ya les había comentado, en los conflictos nuestro punto de vista se pone a prueba. Vamos a llegar a una posible solución solamente a partir de ¿qué? Del diálogo. Si no hay diálogo, no hay posibilidad de solucionar el conflicto. Pero sin control de las emociones, no hay posibilidad de diálogo. Por eso es tan importante que se dé solución al conflicto a partir del diálogo antes de que se personalice, porque si no nos va a costar mucho más trabajo. Nos va a costar mucho más trabajo controlarnos nosotros y que el otro o la otra parte se controle también. Entonces, sin diálogo, por lo tanto, no hay posibilidad de persuadir, ayudar al otro a cambiar su punto de vista, y ese debiera de ser nuestro objetivo. Entonces, ¿qué es la persuasión? La persuasión es ayudar al otro a cambiar su punto de vista, sí, a grandes rasgos. Les puse aquí dos definiciones muy genéricas, pero importantes. Inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo, es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Otro diccionario nos dice, es un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o grupo hacia algún evento, alguna idea, objeto o persona o personas mediante el uso de las palabras para transmitir información, sentimientos, el razonamiento o una combinación de lo mismo. Entonces, le vamos a ayudar al otro a cambiar su punto de vista respecto de algo que nosotros deseamos, queremos o sentimos. Un punto muy importante aquí es aclarar que la persuasión no es manipulación. ¿Por qué? Bueno, la diferencia está en que la clave es la intención. Ojo, la manipulación pretende controlar las acciones del otro, mientras que la negociación, la persuasión, implica una relación de tú a tú en donde las dos partes nos vamos a situar en un plano de igualdad y de respeto mutuo en la conversación. Entonces, persuadir no es manipular, es acordar, es presentar mis argumentos para hacerte ver cosas que a lo mejor en este momento no has visto. Ahora, y bueno, pues ¿cómo le hago para persuadir? Este es un tema muy amplio,
muy interesante. Y generalmente siempre se aborda a partir de lo que son los principios de influencia. No voy a tocar los principios de influencia a profundidad, solamente se los voy a mencionar. Este señor es Robert Cialdini y en 1984 presentó lo que son estos principios de influencia. En el 2017 sacó una nueva versión de su libro. Su libro originalmente se llamaba Influencia. En su nueva versión se llama Persuasión. Y maneja estos 7 grandes principios. El primer principio es el de la reciprocidad, en donde nos sentimos obligados a devolver un comportamiento, un precio o un regalo que el otro nos hace. Cuando alguien, por ejemplo, nos invita a su casa, lo más seguro es que no lleguemos con las manos vacías. En reciprocidad, incluso en reciprocidad, lo invitamos a la nuestra. Entonces, es un principio muy viejo, es un principio atávico, a partir del cual las personas entonces nos manejamos. Otro principio es el de la escasez. Deseamos más aquello que es difícil de conseguir. Entonces, este principio de influencia nos implica, por ejemplo, que nos vendan, por ejemplo, las famosísimas ediciones especiales, o solamente nos dan una determinada fecha y hora para acceder, etcétera. El tercer principio es el de la autoridad. Confiamos en aquello que nos dicen los expertos o referentes sociales. Todos hemos sido educados con base en la autoridad, en muy diversos sentidos. Por ejemplo, desde la escuela, somos educados a partir de lo que es la autoridad. Entonces, cuando un experto nos dice algo, lo creemos. Aquí, por ejemplo, se manejan muchos elementos como la vestimenta. La vestimenta, por ejemplo, es capaz de provocar en las personas un consentimiento instantáneo. No es de gratis, por ejemplo, que los doctores siempre traigan la bata blanca impecable. Los militares, los uniformes que portan, las medallas. Entonces, la vestimenta es un elemento de autoridad, pero también, por ejemplo, lo son los títulos que una persona tiene o que ostenta para generar esa autoridad. Está también la parte de coherencia. Coherencia y compromiso lo llama directamente Cialdini. Buscamos ser coherentes con lo que hemos dicho o hecho anteriormente. Entonces, a partir de este principio de coherencia, vamos a buscar y pedir compromisos entonces que se puedan cumplir. Generalmente, por ejemplo, vamos a pedir compromisos públicos. Eso genera incluso mayor apego a instrucciones. Cuando alguien se compromete, por ejemplo, el famoso juramento, no puedo ser incoherente. A las personas les molesta ser incoherentes, entonces me apego a lo que es el juramento o los compromisos por escrito. Es parte de lo que se maneja como es parte de lo que es la coherencia. Está también la simpatía. La gente prefiere decir que sí a los que le caen simpáticos o con los que se identifica, con los que le son conocidos. Aquí hay varios elementos. Por ejemplo, uno es el atractivo físico. Damos una respuesta más favorable, más instantánea y automática a las proposiciones de una persona si detectamos que esa persona tiene un rasgo positivo dominante como el atractivo físico. También es la similitud.
Nos gustan las personas que nos resultan parecidas a nosotros mismos. Desde luego está la parte de los cumplidos y voy a hablar más específicamente de esto, los cumplidos, y desde luego también está la asociación. La asociación es asociar productos, por ejemplo, de moda o de momento, de eventos, lo oficial, lo natural, lo ecológico, lo limpio, lo antiséptico, por ejemplo, en estos momentos. Y el último que maneja este Cialdini es la conformidad social. La conformidad social es si hay certeza, buscamos en las acciones y comportamientos de otros para imitarlos. Entonces, encontramos que si lo hacen los demás, si todos lo hacen, entonces pues, nosotros también lo hacemos. Entonces, esos 6 principios de influencia son los que se manejan principalmente para influir en otros de muy diversas formas y están presentes prácticamente en toda la negociación. Sin embargo, voy a centrar lo que resta de este webinario en lo que es el confrontar verbalmente. Por eso le puse confrontar para persuadir. Confrontar es dialogar cara a cara la dificultad que tenemos con alguien, el conflicto, y ayudarle a comprender nuestro punto de vista. ¿Cuáles son las condiciones para confrontar? Bueno, número 1, sinceridad. Decir lo que sentimos, pensamos, es muy importante decir lo que siento, pienso y quiero. Y esto implica comportarme con asertividad. La asertividad es la expresión clara, directa y honesta de lo que siento, pienso y quiero sin ofender a otros. Entonces, la sinceridad es fundamental. Otro es deseos de resolver, de darle una solución a esa divergencia, a ese choque que tenemos con los demás. Igualdad de fuerzas en donde yo opino, pero también el otro tiene derecho a opinar. Conciencia del daño actual, cómo nos está afectando a ambas partes, muy importante. Y esto implica también hacerlo en el momento y en el lugar apropiado. Tener el espacio temporal y físico para llegar a ese acuerdo donde podamos realmente hablar a gusto. Y algo muy importante es que tengamos credibilidad. Si no generamos credibilidad en los demás, ni siquiera nos van a dar la posibilidad de dialogar. Entonces, la credibilidad es muy importante. Ahora, para confrontar productivamente, vamos a empezar con algunos tips. Para empezar, al mencionar hechos, tendremos que especificar y describir. Muy importante, de la manera más objetiva posible. Vamos a ser tentativos al hablar, no hacerlo en absolutos, y esto implica ser muy precavidos, ojo, precavidos, no temerosos, en el hablar. Creo que me parece, puede ser que yo entendí esto, entonces vamos a ser tentativos al hablar. Vamos a ceder en aquello que sea irrelevante y accidental, no en lo principal. Vamos a evitar generalizaciones y sermones. Vamos a evitar recurrir con frecuencia a los motivos comunes, vamos a recurrir con frecuencia a los motivos comunes para iniciar el diálogo, recordarlo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Un autor, Paul Graham, y posteriormente lo publicó esta Pilar Jericó, que es una psicóloga. Paul Graham es un ensayista y un estudioso de la informática. Determinó lo que era la jerarquía de las discrepancias y nos explica a partir de esto, de estas jerarquías de discrepancias, de lo más convincente a lo menos convincente.
Y vean aquí la línea de la persuasión. La persuasión se da cuando hay refutación del punto central. El no estoy de acuerdo por las siguientes razones, y muy importante, buscan refutar la opinión del otro, pero apoyándose en razonamientos. Y se va directamente al punto central. Se va al meollo del asunto. No se andan por las ramas. Tenemos también lo que es la refutación. La refutación aquí es, me centro en refutar el argumento del otro, pero no voy al punto central. Otro elemento es la contraargumentación. La contraargumentación, por lo tanto, va a implicar que voy a tratar de ser persuasivo, pero le falta la riqueza de la elaboración de una opinión propia. Y entonces me voy a centrar en lo que dicen, por ejemplo, alguien más, simplemente contraargumentando, y nuevamente no toco el punto central. Y aquí ya lo crítico empieza con la contradicción, porque aquí ya contradigo para descalificar al otro. El siguiente paso en la jerarquía es responder al tono. Y aquí se descarta el argumento por la manera en la que es expuesta, no por su fondo, sino por su forma. El ad hominem contra la persona es descalificar porque lo dijo, lo hizo alguien más. Y lo último, definitivamente, es la parte del insulto. Entonces, vean en dónde estamos en la parte de persuasión. La persuasión, entonces, se maneja acá. Y si se fijan ustedes, lo podemos relacionar con la evolución del conflicto. Lo podemos ver entonces, ahora sí, conflictos calientes y conflictos fríos, cómo podemos ir perdiendo entonces la persuasión si no estamos bajo control emocional, si no regulamos nuestras emociones. Ahora, lo principal, tal vez la mejor herramienta, la mejor técnica para influir en los demás es escuchar, la escucha activa. Definimos la escucha activa como la práctica de escuchar para comprender lo que alguien está diciendo. Y aquí hago especial énfasis en comprender. Comprender no solo lo que me dicen, sino a quién me lo dice. Entonces nos concentramos no solamente en lo que me dice la persona para responder, sino para entender a la persona. Entonces, la escucha activa nos ayuda a tener conversaciones, por lo tanto, más significativas y profundas. Y aquí viene lo más interesante. Cuando la otra parte se siente escuchada, se está, por lo tanto, en posición de influir. ¿Por qué? Porque ya lo comprendí y el otro se siente comprendido. Entonces, estoy en posición de influir al otro. ¿Por qué? Porque ya lo comprendí y el otro se siente comprendido. Entonces, la escucha activa es fundamental. ¿Qué elementos componen la escucha activa? Primero, los primeros tres implican lo que se llama una posición de escucha, que es evitar interrumpir, escuchar sin emitir juicios, sin cuestionar y mostrar un comportamiento no verbal positivo. ¿Esto qué quiere decir? Contacto ocular y estar concentrado en la persona. Seguramente cuando alguien les ha dicho, sí, dime, te estoy escuchando, y por acá están escribiendo, no los están escuchando. Escuchar activamente entonces implica esa posición de escucha, no interrumpir, no enjuiciar y estar orientados hacia la persona. Y estos elementos implican
una situación muy importante, que le estamos poniendo atención. Vamos a parafrasear, esto es repetir palabras o frases que dice el otro para demostrarle que estamos atentos. Vamos a resumir para demostrarle que estoy atento y que estoy entendiendo, y si no, que me retroalimente. Voy a dar respuestas alentadoras, ajá, sí, luego, ¿y qué pasó? Son ejemplos de respuestas alentadoras para darle a entender al otro que estoy interesado en lo que me dice. Muy importante, voy a hacer preguntas, preguntas específicas y abiertas para clarificar, para entender. Y desde luego, expresiones empáticas, en donde yo voy a reflejar y a validar los sentimientos del otro cada vez que los exprese. Entonces, cuando yo hago esto, el otro se siente escuchado y comprendido, y por lo tanto estoy en posición de influir en el otro. Ahora, hay más técnicas para persuadir. Estos autores, Shelley y Moussa, en este libro, El arte de encantar, The Art of Woo, dice que vamos a tener pocos minutos para presentar nuestra idea, por lo tanto, tenemos que crear un buen argumento en la menor cantidad de tiempo posible y reforzar nuestra idea con pruebas relevantes. Entonces, dos técnicas muy sencillas. Un discurso breve. Ellos le llaman el PCRB, que es el acrónimo de problema, causa, respuesta y beneficio. Entonces, es una manera muy sencilla, como les pongo aquí en este ejemplo. El problema es expresar concisamente qué problema resuelve nuestra idea. Por ejemplo, nuestra compañía está en verdaderos problemas financieros. Vamos a mencionar la causa, directamente cómo surge el problema. Hemos invertido millones en demasiados proyectos de investigación y desarrollo que no llegan a ningún lado. Vamos a dar una respuesta, expresar la solución al problema, nuestra respuesta, por lo que vamos a continuar con solo 2 productos nuevos y haremos publicidad para poder atraer de nuevo a nuestros clientes. Y vamos, muy importante, a rematar con un beneficio neto, hacer un resumen de por qué nuestra idea es lo mejor. Si logramos que estos 2 productos tengan éxito, no solamente salvaremos a la compañía, sino que abonaremos el mercado para los productos que queremos desarrollar en un futuro. Entonces, vean, es muy sencillo: problema, causa, respuesta y beneficio. Y es una forma muy directa, entonces, de influir con un discurso breve. Ahora, tendremos que ofrecer pruebas. Ellos mencionan pruebas de tipo estadístico, ejemplos en situaciones parecidas, qué ha pasado en situaciones parecidas, experiencias directas, por ejemplo, con un prototipo, personas que hayan probado lo que estamos sugiriendo, o ofrecer algún tipo de consenso social. Nos va a dar lo que se le llama el poder de la legitimidad. Vamos a legitimar, muy importante. Aquí tiene que ver mucho también nuestro lenguaje corporal. Entonces, vamos a decir y a mostrar. Repito, vamos a decir y vamos a mostrar. Entonces, no solamente voy a decir la estadística, sino que le voy a mostrar directamente el papel, la gráfica o lo que sea para que tenga todavía más impacto. Una muy interesante es también la que se llama acercar las consecuencias. Esta la tomé de William Ury, el autor del libro de Supere el No, que es el enfoque de la Universidad de Harvard, el famoso ganar, ganar. Y aquí, por ejemplo, se maneja esta técnica, se trata de hacer un énfasis en el costo de no llegar a un acuerdo. Le voy a decir a la otra persona: mira, si no haces lo que yo te propongo, va a pasar esto, 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 esto y esto, y te va a afectar así. Y después
voy a poner de manifiesto los beneficios de lograr el acuerdo, pero si lo hacemos, te va a pasar esto, esto, esto y esto. En resumen, es hacer ver las consecuencias negativas y positivas. Ojo, en ese preciso orden. En ese preciso orden. Primero lo negativo y después lo positivo. Otra técnica es la de los cumplidos. Y aquí retomo lo que dice Cialdini en el principio de simpatía. Y vean, podemos influir en los otros a partir de cumplidos cuando sabemos que le gustamos a alguien. El saber que le gustamos a alguien puede ser un instrumento muy eficaz entonces para provocar los sentimientos correspondientes en nosotros y el consentimiento a las solicitudes. ¿Por qué? Porque satisface una necesidad fundamental de las personas. A las personas nos gusta sentirnos bien, nos gusta sentirnos apreciados, alabados. Por regla general, y vean esto es increíble, por regla general tendemos a creer a aquellos que nos halagan y a considerarlos simpáticos o agradables, incluso cuando lo que nos dicen es manifiestamente falso. O sea que aunque sepamos que lo que nos dicen no es verdadero, aún así nos van a agradar y por lo tanto, si nos agradan, nos vamos a abrir con ellos. Otra técnica, por ejemplo, es el sí condicional. Este es un ejemplo de una técnica persuasiva que busca una ganancia conjunta. Si nuestras propuestas son condicionales, no concedemos nada gratuitamente, pero al mismo tiempo creamos una atmósfera positiva al intercambio. Otras técnicas, por ejemplo, que nos da esta autora que se llama Davy, por ejemplo, es usar el y en lugar de pero. Cuando yo uso el y en lugar del pero, es muy importante porque cuando doy el y estoy ligando algo y si uso el pero estoy descalificando. Otro es el uso de las preguntas hipotéticas. Es una táctica útil porque me da la posibilidad de establecer situaciones que no ocurren, que son hipotéticas, y sobre todo hago que se imaginen cosas. Y esto es muy importante porque a nivel emocional, especialmente con la situación, cuando la plática, la conversación es se puede poner muy emocional, hago que la persona recuerde y por lo tanto, a nivel emocional, lo estoy poniendo a nivel de la corteza cerebral. Otra es preguntar sobre el impacto. Preguntar sobre el impacto nos da la posibilidad de dirigir preguntas abiertas sobre el impacto que va a tener esto y es hacerle consciente al otro sobre el impacto de lo que está haciendo. También es discutir el problema subyacente. Y esto implica comenzar a tratar de entender qué hay detrás de la sugerencia. Si entendemos el razonamiento, podríamos ser capaces de encontrar otra manera de lograr, por ejemplo, el objetivo. Y es decirle al otro, oye, explícame, por favor, ¿quieres que se publiquen las cifras de ventas? Pero, ¿cuál es el objetivo de hacer eso? Aquí estoy yendo entonces, y fíjense cómo lo hice, al por qué. No pregunté por qué, pregunté cuál es tu objetivo. Finalmente es lo mismo. Si yo digo por qué, se va a sentir cuestionado. Pero si digo cuál es tu objetivo, estoy entrando al meollo del asunto. Y por último es pedir ayuda. A las personas les gusta brindar ayuda. Cuando brindan ayuda se sienten importantes. Entonces, pedir ayuda es válido. Oye, ayúdame a entender esto porque no capto.
explícamelo. Entonces puede ser eso, puede ser directamente que nos ayuden a hacer algo. Otras técnicas implican también, por ejemplo, dar garantías de cumplimiento, y esto genera mucha confianza. También está la persistencia, la insistencia, el ser insistentes, así como un niño de 5 años está duro y duro y duro y duro y duro, puede funcionar, por ejemplo, con negociadores inexpertos. Pero en la medida en que las personas conocen, saben, pues no va a funcionar muy bien. Otra es mostrar un desinterés aparente, aunque sí esté interesado, digo que no. ¿Para qué? Para influir en el otro y desconcertarlo. Y otra es expresarme siempre en términos positivos. Evitar la palabra no, incluso cuando doy una negativa, en lugar de decir no es posible, voy a decir tengo las manos atadas. Entonces me voy a ver como una persona positiva. Entonces, para concluir, la persuasión implica muchos elementos, pero es solamente a partir de la persuasión que podemos realmente ayudarle al otro a ver cosas que no ha sido capaz de ver. Y me gusta esta frase de Platón para terminar. La civilización es la victoria de la persuasión sobre la fuerza. Muchas gracias. Joaquín, gracias a ti. Contrario. Muy clara tu exposición, sobre todo la parte positiva que llevas del manejo del tema. Invitamos a los asistentes a este webinario a que nos formulen sus preguntas, planteen sugerencias, recomendaciones, para lo cual, pues, uno, podrían abrir sus micrófonos, dos, emplear el chat, y estamos a la espera de sus comentarios. Y mientras esto ocurre, recordarle que todos los jueves estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Retomaremos actividad el jueves 12 de enero con el tema características de los equipos de mejora. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Estamos al pendiente. ¿Alguna pregunta, recomendación o sugerencia que quieran realizarnos? ¿Alguna duda? ¿Algo en lo que quieran que profundicemos? Bueno, pues bien, siendo las 18 horas con 48 minutos, día 15 de diciembre, damos por culminado el desarrollo del webinario. Joaquín, muchas gracias. Joaquín, muchas gracias. Gracias a todos Al por contrario, participar en el evento. Estamos a sus órdenes. Hasta luego. hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Un gusto.